Pues qué tal, ¿cómo están? Buenas tardes, alumnas y alumnos de la maestría en educación superior. Pues en esta ocasión con el gusto de compartir con ustedes una nueva materia, una materia que tiene que ver con cosas muy modernas, con nuevos paradigmas educativos, con una nueva forma de percibir al mundo y por ende una nueva manera de percibir a la educación. La verdad es que me da mucho gusto que nuestra alma mater, el Instituto Universitario del Estado de México, me hayan elegido para compartir esta materia con ustedes, porque bueno, es una materia que particularmente me apasiona mucho y en la que espero poder transmitirles algunos de los conceptos que la experiencia en el paso por instituciones de educación y en la creación de proyectos y consultoría de innovación, pues he tenido la oportunidad de desarrollar y que además quiero compartir con ustedes con mucho gusto. Antes que nada, bueno, pues reiterar las condiciones de siempre de nuestros cursos, reiterar la, la petición de siempre de que suban sus productos a tiempo, que lean perfectamente las instrucciones y que ante cualquier duda, cualquier comentario, pues tengan a bien desarrollarlo a través de la plataforma y en la medida de lo posible yo estaré atento para responderles. Al revisar la lista de todas y todos ustedes, creo que con algunos ya tuve, si no es que con todos, la posibilidad de trabajar y creo que nos fue pues bastante bien y espero que en esta ocasión, bueno, pues podamos repetir el éxito de una materia anterior y bueno, en su caso y de ser posible, pues mejorarlo para que ustedes sigan fortaleciendo y encaminando su desarrollo hacia la conclusión final de su proyecto de posgrado, que también entiendo que es el último cuatrimestre. Me da mucho gusto, la última materia, una de las últimas materias de su trimestre, perdón, y me da mucho gusto llegar con ustedes hasta el final, porque además soy testigo y he leído y compartido con muchos de ustedes, a quienes acompañé desde la licenciatura, pues del esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí. Es un esfuerzo loable, reconocible, es un trabajo muy, muy largo, les tocó un momento muy crítico en el tema educativo y creo que el que hayan ustedes llegado hoy hasta aquí con estas condiciones, pues siempre habla muy bien de su voluntad y de sus ganas de salir adelante. Por eso se los agradezco y se los reconozco. Y créanme, como lo he dicho siempre, yo espero que esta materia de la innovación y los modelos de innovación educativa no va a ser para nada un lastre para su formación, al contrario, yo quiero sumar un poco a ese enorme bagaje que ya tienen ustedes de tantas cosas y de tantas condiciones para que, bueno, pues para que puedan ir creciendo profesionalmente. Dadas estas condiciones, yo quisiera empezar a darles un poco de contexto de lo que vamos a platicar, como ustedes lo han podido ver también en la carta descriptiva de su curso, que ya está por ahí también en la plataforma. Bueno, pues vamos a ver a grandes rasgos lo que es la innovación, su aplicación en los sistemas educativos y cómo estos modelos de innovación han venido a trastocar el paradigma tradicional que tenemos del desarrollo educativo. Y aquí me gustaría ser muy enfático, habrá unos ejercicios y creo que con algunos de ustedes ya los hicimos en sesiones anteriores. Va a haber un ejercicio de revisar algunos videos, de ver algunos documentales en algunas plataformas y espero que eso lo realicen con la puntualidad y la seriedad que les caracteriza, porque nos va a dar una vista muy importante hacia dónde vamos y de qué es de lo que estamos hablando en el tema de la innovación educativa. En primer lugar, y centrándonos un poco, es evidente que hay que distinguir que la innovación, más allá de que es una tendencia en el materia educativa, lo es también a nivel mundial. Y desde luego los contextos de cada uno de los países que están involucrados en procesos de innovación, pues nunca es el mismo. Particularmente trataremos de centrar nuestro curso en lo que sucede en México y en América Latina, donde tenemos mayores elementos para poder comparar lo que está sucediendo con nosotros. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues vamos a ver qué es la innovación y cómo el proyecto y los proyectos de educación específicamente pueden aterrizarse en materia de innovación educativa. En primer lugar, y para casi la toma de cualquier decisión dentro del ámbito de la construcción de procesos educativos, es importante revisar al menos 5 cosas que quiero destacar y con las que quiero que ustedes empiecen a trabajar. En primer lugar, se trata de construir consensos. Es decir, la innovación nunca forma parte de una decisión unidireccional. Es decir, la innovación no es una práctica horizontal, no es una práctica vertical que puede imponerse. Se trata de una construcción horizontal, de una realidad conjunta en la que nos ponemos de acuerdo para asumirla como un nuevo paradigma a seguir. Es decir,
en materia de innovación educativa, es muy importante que los actores como docentes, estudiantes, alumnos, padres de familia, personal, trabajen juntos para definir hacia dónde quieren llevar estos modelos de innovación y ahorita vamos a platicar algunos en particular. Después es importante entender una cosa y hay aspectos que particularmente a algunas personas les resultan bastante incómodos. Uno de ellos es la complejidad de los fenómenos. Es decir, hay muy de moda, por cierto, un grupo de personas que rechazan la complejidad de los fenómenos sociales. Hay quien piensa que todo tiene una solución mágica y que es justo a partir de una iluminación o de una idea prácticamente mesiánica que se pueden resolver los problemas. Esto es totalmente ajeno a la realidad. Hay que entender que la construcción de la innovación solamente puede darse cuando se tiene una visión amplia y contextualizada de los fenómenos. Sea el que sea que estemos analizando, se requiere que desde la complejidad, desde la amplitud y desde la apertura de mente se revise qué es lo que está sucediendo. Una visión que aplica la innovación es una visión en la que se revisan diferentes modelos, diferentes contextos, y en el caso particular de la educación, la innovación parte desde dónde estamos parados. Y aquí podríamos ejemplificar con varias cosas. ¿Dónde creen que hayan estado parados? Y este es un ejemplo que hemos utilizado mucho también en otras materias. ¿Dónde están parados los países del primer mundo en cuanto a la educación post pandemia? Es decir, ¿qué aprendimos de la experiencia que nos dejó romper la escolarización, romper el modelo presencial de las escuelas y llevarnos a un modelo asíncrono o atemporal como el que estamos viviendo? Todos nos adaptamos igual, nos fue a todos igual. En los países de Europa, en los países donde la educación es un baluarte, ¿qué está sucediendo? Justo hoy por la mañana veía una nota que seguramente va a empezar a dar vueltas en el ámbito educativo, que tiene que ver con la cantidad de escuelas que se están cerrando en Japón. Es decir, Japón tiene una decreciente en la tasa de natalidad muy pronunciada, lo que ha llevado a que casi el 50% de la matrícula de educación básica haya caído en los últimos 20 años. Es decir, antes había grupos de primaria con 30 alumnos, hoy esos mismos grupos en esas mismas escuelas no tan solo no han crecido, sino han decrecido a tener 15 alumnos por grupo. En el paradigma y en la condición de eficiencia que manejan siempre los de la visión japonesa, ahora están cerrando escuelas porque no es necesaria tanta infraestructura. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo para traer natalidad y para traer mayor educación? ¿Qué va a pasar con un modelo tan ambicioso como es el modelo de educación japonés y a dónde nos va a llevar? Sería interesante ver ese contexto. Es decir, si se pretendiera hacer una innovación en materia de educación básica en Japón, no podría abstraerse del contexto de que cada vez hay menos niños que están buscando la educación. Lo van a resolver como casi todo en la vida, los japoneses lo han resuelto, y estoy seguro que encontrarán una manera de incrementar sus tasas de natalidad, incluso dando condiciones para que los extranjeros vayan a vivir a Japón. Pero ahí entrarían los primeros dilemas. ¿Cómo un modelo de educación basado en los paradigmas japoneses va a ser capaz de recibir a extranjeros que tienen otra formación? Habrá que pensar en algo y estar muy atentos porque seguramente de ese ejercicio van a salir cosas muy interesantes. Otro aspecto, y que es naturalmente despreciado en los modelos de América Latina, es la importancia de los educadores. Y aquí yo sí quiero resaltar en beneficio de quienes nos dedicamos a esto, que es muy importante que legitimemos con trabajo nuestra profesión. Es decir, mucho se ha desdeñado el tema de los educadores, de los constructores de conocimiento, de los facilitadores de aprendizaje, y hoy en México y particularmente en algunos contextos la visión del maestro es desdeñada. Y les pongo dos ejemplos que creo haber utilizado ya con ustedes, y si no, que bueno, han de saber que se ha utilizado regularmente en los cursos en los que tengo la posibilidad de participar. Cuando hablamos de que alguien no tiene trabajo, y si es un hombre, vamos a pensar que ustedes tienen un hijo adolescente que está por concluir su educación preparatoria y se encuentra ante la necesidad de estudiar. El hijo quiere ser médico, quiere ser arquitecto, quiere ser abogado, quiere tener alguna formación. Cuando las condiciones del talento, la economía de la familia, el propio contexto socioemocional o socioeconómico del estudiante no se lo permite, la respuesta de las y los papás es muy fácil. Métete aunque sea de policía. Como si ser policía fuera una labor sencilla, como si no representara la fuerza material del Estado personificada en una persona que incluso tiene un arma de fuego a su cargo.
Es decir, hemos diseñado el rol de los policías y los dejamos en el último eslabón de la formación profesional. Tan es así que hoy para ser policía no se requiere más que tomar un curso, es decir, hacer su academia de policía, y al término de 6 meses se considera que una persona, un ciudadano, es apto para defender la vida, el patrimonio y la libertad de las personas, y además somos capaces de poner un arma de fuego en sus manos. ¿Esto es viable? ¿Es posible? ¿Es lógico? Pues no, solo sucede en los países de América Latina y sucede en nuestro México. Por el lado contrario, cuando una mujer, una persona del sexo femenino no termina la escuela, tiene condiciones problemáticas para continuar sus estudios en una universidad, en una ingeniería, muchas veces lo es la respuesta, pues métete aunque sea de maestra. Como si ser maestra tampoco fuera una de las labores más importantes y más urgentes de las sociedades en desarrollo. Todo lo que ustedes y yo sabemos leer, escribir, las tablas de multiplicar, caligrafía, incluso muchas de nuestras bases del desarrollo matemático que tenemos nos fueron transmitidos por una maestra. Y digo maestra, especifico el género mujer porque es muy probable que haya sido una mujer quien nos haya enseñado a hacer todo esto. Y entonces tenemos que dos profesiones que son fundamentales para el desarrollo y el equilibrio de la paz y la construcción del tejido social en América Latina, y en México desde luego, se desdeñan a personas que no tienen el perfil para hacerlo. Es decir, la profesión de policía y la profesión de docente son dos profesiones de última opción. Es decir, si no te queda de otra, métete de policía. Y en el caso de los hombres tenemos opciones, porque hay también quien dice, métete a manejar un Uber o vete de chofer de un camión. Pero en el caso de las mujeres es, vete de maestra o aunque sea de secretaria. Cualquiera de las dos condiciones nos pone en un contexto que nos faculta para ver dónde estamos parados en la construcción de las innovaciones en materia educativa. Cuando las personas que llegan a los esquemas de seguridad o a los esquemas de docencia vienen con ese desdén social, con ese cargo y arrepentimiento de no pude hacer otra cosa y estoy en esto porque no me queda de más, es cuando empezamos a tener las primeras complicaciones para el desarrollo de la innovación. Y creo aquí, regresando al centro de esto, que es muy importante que ustedes valoren su trabajo. Es decir, que su posgrado, una maestría en educación superior, no es menos valiosa que una maestría en ingeniería, que una maestría en derecho, que una maestría en arquitectura, que una maestría en ciencias. Es decir, cada uno de nosotros elegimos por vocación, a veces también hay que reconocerlo, por comodidad y por trayectoria de vida, por el currículum que tenemos, se nos facilita involucrarnos en los temas educativos, eso está muy bien, pero lo que creo que debemos rescatar es que eso no hace menos valioso ni menos difícil el proceso de llegar. Y cuando estamos buscando innovación, evidentemente tenemos que entender que los constructores y desarrolladores de la innovación deben ser gente capaz, reconocida, valorada y sobre todo apoyada para el desarrollo de estos proyectos. Hay un cuarto factor, algo muy importante que debe considerarse, que son la construcción de comunidades de aprendizaje. Es decir, es cierto, hay muchas cosas que podemos resolver de alguna manera desde la educación, pero no se puede resolver todo desde los círculos pequeños. Tenemos que ser lo suficientemente abiertos para entender que la puesta en práctica de mejores condiciones, de un benchmarking que se haya desarrollado en algún otro lado, nos puede obviar de buena manera el trayecto de la puesta en marcha. Aquí podremos hacer muchos ejemplos, pero quiero destacar algunos que tienen que ver con los beneficios de la velocidad de las comunidades de aprendizaje. No es necesario desarrollar todas las prácticas o todas las experiencias de aprendizaje en un mismo contexto cuando ya hay estudios, ya hay evidencia de qué es lo que sucede. Y la accesibilidad que tenemos, y se liga con el siguiente punto, hoy a la información, nos facilita que podamos construir comunidades de aprendizaje sólidas que puedan intercambiar información, experiencia, datos. Ojo, los datos son muy importantes en los procesos de innovación. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, si a alguien de ustedes le da curiosidad esto, busquen el significado de dataísmo o la nueva religión de los datos y les va a hacer muchísimo sentido muchas de las cosas que hoy encontramos. Entonces, cierro el paréntesis, la construcción de los entornos de aprendizaje nos tiene que llevar al siguiente punto, que es el aprovechamiento de las tecnologías. Aprovechar las tecnologías como lo hacemos en cursos como este es determinante para poder construir innovación. Es decir, vamos a ver ¿a dónde nos ha llevado esta innovación? Si con estas 4 o 5 condiciones que hemos revisado hemos podido hacer algo, yo creo que sí. Particularmente en América Latina, desde 1960 se vislumbraban los primeros destellos de innovación
Después de los años 80 empezamos a enfocar la innovación en ciertas cosas. Por ejemplo, la calidad. Después, la inclusión. Es decir, pasó de algo que era de los laboratorios de los científicos locos y de repente se metió en el aula. Es decir, empezamos a ver cómo vamos a modernizar los sistemas educativos. Empezamos a hacer trabajo administrativo relacionado con la educación de manera automática. Después empezamos a la calidad, cómo hacer más accesible, cómo acercar educación de calidad a todos los rincones y empezamos a echar mano de las tecnologías. Después empezamos a la atención a la diversidad. Y después, ahora ha evolucionado a señalar que la telesecundaria, como un ejemplo clásico de lo que fue la educación a distancia o de lo que ha sido la educación a distancia, nos puede llevar a participar, a ser partícipes de la educación a aquellas personas que estaban más alejadas. Y vuelvo a hacer un paréntesis. ¿Qué tan distinto, qué tan distante está una clase por Zoom que una clase de la telesecundaria? Ojo, la telesecundaria tiene más de 60 años trabajando en México y es un modelo naturalmente exitoso. Veamos eso. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en América Latina se han hecho varios ejercicios importantes sobre innovación educativa. En primer lugar, hemos logrado bajar la innovación para desarrollar esquemas de aprendizaje personalizado. Es decir, cada uno de los estudiantes decide dentro de cierto ámbito de libertad qué es aquello lo que quiere estudiar. Otra alternativa que nos ha generado la innovación es el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, y aquí podemos entender que este del aprendizaje basado en proyectos ha sacado el aprendizaje, le ha quitado a las escuelas el monopolio de la enseñanza. Hoy se puede aprender fuera del aula, fuera de la universidad, fuera de la escuela y podemos aprender haciendo. Hay una de las grandes innovaciones que tenemos. También el aprendizaje móvil. Esto que estamos haciendo pues es sin duda una de las ventajas del aprendizaje móvil, porque cualquiera de ustedes puede llevar en su smartphone, en su tableta, este curso y repasarlo tantas y cuantas veces sea necesario. El aprendizaje en línea, que es esto mismo, pero que nos mantiene siempre conectados, que a donde yo vaya puedo acceder a los beneficios de mi plataforma, que también los puedo eliminar, que también puedo determinar qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Eso creo que es muy, muy interesante. También el aprendizaje basado en competencias, un producto indudablemente derivado de la combinación de lo que ofrece la escuela y lo que requiere el mercado laboral en cualquiera de sus vertientes. ¿Qué tan aptos somos para desarrollar desde el aula aquello que requiere una solución en el campo laboral? La educación formativa, es decir, cómo hemos estado avanzando para que la educación que antes, y no se vaya muy atrás, pregunten a sus papás o los que tenemos un poco más de edad, el tema de saber si habías aprendido o no una materia se resolvía en una sola cosa: un examen en el que había que memorizar 30, 40, 50 o 100 reactivos. Y esa era toda tu evidencia de aprendizaje. Hoy, la construcción del aprendizaje colaborativo, como lo hemos señalado con anterioridad, y la posibilidad de ir incorporando pequeños fragmentos que evidencien una gran construcción de aprendizaje es una realidad y es gracias a esta innovación. Y finalmente hay dos cosas para donde creo que todos coincidimos que tiene que ir la educación. En educar para el desarrollo sostenible. Es decir, tierra nada más hay una y nos la estamos acabando. Estamos en un punto en donde tendremos forzosamente que tomar algunas decisiones que nos van a llevar a enfrentar una crisis como la que estamos viviendo de cambio climático y unas condiciones que tendremos que enfrentar un poco más adelante y que tendremos que enfrentar con muchísima responsabilidad. Ahí hay una enorme posibilidad de hacer prácticas educativas innovadoras y creo que las primeras ya están en ciernes. Y si no, revisemos justamente lo que está sucediendo el día de hoy. Vivimos ante lo que puede ser, espero equivocarme, el inicio de una crisis climática. Estas altas temperaturas alrededor del mundo, particularmente en México en esta semana, pues pueden ser presagio de una crisis climática. Veíamos muy lejos y pensamos que no había posibilidades de una pandemia. Pensábamos que todo estaba resuelto a partir de la medicina que ya teníamos dominada y en la que tenemos medicamentos para casi todo. Incluso nos dimos el lujo, desde la ciencia médica, de decir, podemos clasificar algunas enfermedades como erradicadas y otras las podemos catalogar como enfermedades raras, es decir, con las que no podemos lidiar, pero son las menos. Todo lo que le pasa al mundo ya lo tenemos controlado. Pues no es cierto. La respuesta es que una pandemia de un virus respiratorio, como hay miles, puso en jaque la economía, el nuevo orden mundial, todo lo que sucedió.
Ahora, pensar que una crisis climática no va a venir a partir de ejercicios como el que hoy vivimos, de condiciones como las que hoy enfrentamos, creo yo que sería un poco irresponsable. Eso es en cuanto al contexto general de la innovación y su puesta en práctica en la materia educativa. Pero vamos a ver cuál es la innovación, qué es la innovación, de qué estamos hablando cuando, cuando hablamos de innovación y cómo es que se da esta. Les decía, es un proceso transversal, horizontal, difícilmente se da la innovación desde lo vertical, de arriba abajo o de abajo arriba, pero vamos a ver en general, y están colocadas en el texto de esta semana, unas fases de la innovación, y podremos señalar que la innovación es unos aspectos como modificar elementos ya existentes para adecuarlos a nuevos contextos, es decir, cómo con lo que tengo puedo resolver situaciones que antes no tenía y que hoy estoy enfrentando. ¿De dónde echa mano la innovación? Particularmente en el tema educativo, echa ámbito de la tecnología, la didáctica, la pedagogía, los procesos y las personas. Es decir, para que una práctica en educación se considere innovadora, debe representar la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho en otras palabras, tiene que cambiar la manera en la que aprendemos, y creo que eso es algo que estamos viviendo. El modelo a distancia que llegó para quedarse, creo que es el ejemplo más claro que esto tenemos. Pero ¿cómo surge la innovación? La innovación, yo traté de resumir los procesos de innovación particularmente en tres aspectos, pero en realidad son 7 fases que me gustaría desarrollar brevemente con cada uno de ustedes. En primer lugar, la identificación de la necesidad. Seguimos con el ejemplo y ahorita ponemos algún otro. A partir de un problema que tenemos en el ámbito educativo, que en este caso fue la imposibilidad material de mantenernos frente a frente, dadas las condiciones de distanciamiento social obligatorio. Es decir, no nos podíamos ver. Y por lo tanto, tuvimos que desarrollar un nuevo modelo educativo, que fue echar mano de las plataformas de administración del aprendizaje para poder compartir conocimientos que no son otra cosa que la combinación de tecnologías de la información adaptadas a la comunicación constante y a veces asíncrona y a veces fuera del mismo contexto. Hay otra cosa más que también tenemos que ver. Una vez que se identifica la necesidad, viene un proceso de generación de ideas. Imaginemos esto como un reloj o como una media luna, en donde el primer lugar es justamente una necesidad. Después vamos a generar las ideas. ¿Cuáles son las ideas? Y aquí es donde quizá el aspecto de la innovación toma mayor prioridad. Hacemos lluvia de ideas, escribimos, identificamos problemas, vamos a hacer cualquier cantidad de cosas interesantes para encontrar las alternativas, incluso algunas que pudieran parecer totalmente disparatadas o totalmente complejas. En el muy corto tiempo la situación les va poniendo en su justa dimensión. ¿Todo es viable? Quizá no todo es viable, todo es posible si, acuérdense, hay un apotegma, una condición ahí de poder distinguir lo que es posible de lo que es probable. Muchas cosas son posibles, pero algunas son poco probables. En ese sentido, es como podríamos tener un criterio para la clasificación de las ideas cuando estamos hablando de procesos de innovación. Hay cosas que serían posibles, pero hay cosas que son poco probables. Cuando hacemos esa selección del mínimo posible, es decir, lo peor que puede pasar o lo menos que podemos ocupar para impartir materia en línea es que los jóvenes tengan una computadora y que tengan acceso a internet, y que los docentes estén lo suficientemente capacitados para desarrollar procesos asíncronos o a distancia de educación. Con eso es como surgió muy probablemente el desarrollo de las plataformas de educación. Una vez que la necesidad se identificó, se obtuvo una lluvia de ideas y seleccionaron aquellas que tienen que poner en práctica, el cuarto paso de la innovación es el desarrollo de un prototipo. Es decir, vamos a ver cómo funciona. Y yo quisiera aquí ser muy coloquial en los términos. Hablamos del echando a perder se aprende, o vamos a ver qué pasa. Así de claro. Cuando hablamos de innovación, hay que escoger cuáles de las alternativas que tenemos nos pueden ayudar a solucionar el problema. Y como es un problema naturalmente inusitado, pues vamos a arrancar con lo que tenemos y a ver qué pasa. Es así de simple. ¿Qué viene después de esto? El a ver qué pasa tiene una respuesta. Esa respuesta es la evaluación. ¿Está sirviendo? ¿No está sirviendo? ¿Tiene efectos colaterales? ¿No tiene efectos colaterales? ¿En dónde estamos detenidos y qué es lo que sigue? Eso es lo que tendríamos que ver. Al final, ya que lo revisamos, y también aquí habrá que ver que hay
el ciclo de Deming, al que ustedes pueden ojear también para determinar cuáles son las fases de la implementación de cualquier proceso de mejora y realizar pruebas, evaluaciones, saber qué funcionó, qué no funcionó. De aquello que empezó como una idea en el escritorio o en una mesa de café, lo llevamos a la práctica, vimos qué servía y qué no servía, lo evaluamos y entonces empezamos otra vez el ciclo, esta vez haciendo los ajustes o las mejoras. Si tuviéramos que definir los procesos de innovación en estos 7 rubros, lo repasaría con ustedes. Identificación de la necesidad, generación de ideas, selección de ideas, desarrollo del prototipo, pruebas y evaluación, implementación y monitoreo y retroalimentación. Si lo ven, si hay administradores en este grupo, que creo que sí, pues no es otra cosa más que el ciclo de Deming, es decir, un ciclo que a forma de espiral va evolucionando en una línea en la que denominamos tiempo y a partir de la cual vamos a ir aderezando y condicionando diversas respuestas hasta en tanto logramos llegar a la meta deseada. Con esto ya estaría dando por cerrada esta primera sesión, poniéndolos en un contexto muy amplio de lo que es la innovación, sus aplicaciones en el campo educativo y de qué es lo que estamos esperando en este curso. Vamos a ver algunas cosas más adelante que tienen que ver con los métodos, las técnicas de aprendizaje, cuáles son los tipos de educación innovadora, cuáles son las innovaciones más importantes en la educación formal, la educación no formal. También vamos a ver cómo diseñar, alguna receta muy general para diseñar modelos educativos innovadores. No se preocupen, mucho de esto ya está desarrollado, no tenemos que quebrarnos la cabeza, simplemente tratar de contextualizar en qué es lo que hay y qué es a lo que tenemos acceso. Y al final cerraremos con temas como el uso de internet, las redes sociales, los productos multimedia y todo aquello que nos facilite innovar y empaparnos para poder desarrollar innovaciones en materia de educación. Pues yo les agradezco mucho el tiempo que dedican a esta sesión. Reiterarles que las instrucciones para la evaluación de esta semana están puestas en la plataforma y que les pediré que a la brevedad nos ayudaran a resolverlas para que pudieran estar evaluando y nos estaremos escuchando en nuestro podcast al final de esta semana para hacer las retroalimentaciones correspondientes y si es necesario, aclarar las dudas que ustedes les vayan surgiendo. Yo les aprecio mucho el tiempo y la dedicación y estamos al tanto a través de nuestra plataforma. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.